2:4. Bueno, dice así la palabra: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vemos acá la palabra, como lo dice, si no perdonó a los ángeles. Siempre decimos que los ángeles son, la palabra significa mensajero. Dice, ¿qué pecaron? Vemos acá la palabra, que pecaron, fueron los incrédulos, ¿no? Los que andaban fuera de la palabra de Dios. Y en este sentido también, pongámosle que, en este caso, los que negaron, como veníamos tocando ayer, al Cristo, al que crucificaron, a Jesús como el Mesías, entonces estos serían ángeles que pecaron. Entonces, ¿por qué? Porque tienen incredulidad al advenimiento, al advenimiento del Mesías, a la manifestación del Hijo de Dios para salvación de la humanidad. Entonces, en ese sentido, como dice acá la palabra, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo entiendo así esto, porque parece como si fuera que primeramente los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad, y después que va a haber un juicio. Y en sí, para mí, la traducción exacta sería esto que dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad y fueron reservados para el día del juicio, cuando fueron reservados. Esa sería la traducción exacta. ¿Por qué? Porque fueron reservados para el día del juicio, entendemos eso. El día del juicio cada uno va a recibir su propia paga, unos van a tener cuerpo de gloria, van a ser glorificados, y otros van a tener condenación. Y en este sentido, como dice acá la palabra, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, y cuando fueron reservados para el día del juicio. Vamos a esa versión más, porque fueron reservados para el día del gran juicio, pero después vino la condenación. La condenación, ¿por qué? Porque ellos pecaron, fueron desobedientes, no creyeron en el Hijo de Dios, entonces fueron reservados justamente al día del juicio y después los arrojó al infierno. Así más o menos lo entenderíamos este versículo, porque el problema es que cada uno traduce conforme a lo que entiende. Y acá está el problema, ¿no? Cuando se entiende dos tiempos. Por eso hay una doctrina o una tendencia muy fuerte de la segunda venida, como dicen, y no entendiendo que esto ya sucedió, y ese advenimiento habla de hace 2000 años atrás, porque dice la misma palabra de Dios, que en su primera manifestación dice que se manifestó, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo? Con relación con el pecado. Entonces, y la segunda, sin relación con el pecado. Entonces, en este sentido, vemos que se manifestó con relación con el pecado, mostrando el poder de Dios, mostrando los milagros, en tiempo, por ejemplo, vamos a decir, de Moisés, que hizo grandes milagros, grandes señales, y se manifestó con todo ese cuerpo de pecado, con relación con el pecado, porque estaban en condenación, pero se manifestaba el poder de Dios con ellos. Dice, si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será el ministerio de justificación. Y en este sentido vemos que después se manifestó sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Dios habita ¿dónde? En la santidad, dice la palabra. Entonces no va a escuchar a un pecador, a uno que no confiesa el pecado, sino que el que confiesa y se aparta, al que busca misericordia, vaya al perdón. El que confiesa el pecado, el que va a oír. Entonces el Señor escucha a esas personas. Entonces vamos a tocar acá, ¿qué es reservado para el día del gran juicio? O acá dice, reservados al juicio. Juicio. Vamos a Apocalipsis 20:11. Siempre lo va tocando de diferentes maneras. Hay muchos que separan, ¿no? Pero ahí está hablando del trono blanco, después está el tribunal de Cristo, y van separando cosas, no entendiendo que son las mismas cosas de las que está hablando. A ver, yo siempre digo,
cuando habla del Hijo de Dios, habla del Mesías, habla por ejemplo, habla del Cristo, cuando habla de yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué es entonces Jesucristo? Vemos que de diferente manera lo va escribiendo. Como dice también la palabra, cuando dice la casa que se levantaron sobre un cimiento y sobre otro. Uno se edificó sobre la roca, y sobre la roca ¿qué representa? Sobre el Cristo. Entonces, si vamos a separar todo y no vamos a entendiendo que el Señor va hablando de una y otra forma para ver si entiende uno la palabra. Entonces, de diferentes métodos o maneras humanas o maneras naturales lo va enseñando para poder entender lo que es Dios. Lo enseña por lo natural para comprender algo espiritual, porque no hay un lenguaje de forma espiritual que podemos decir se entiende así. Ahora entendemos en este tiempo que, hablando en lenguaje espiritual, ¿no?, que se trata del descanso de nuestra alma, de la paz en nuestra alma. Y dice así la palabra, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Vemos acá la palabra. Huyeron la tierra y el cielo. Ahora, entendemos qué es la tierra y el cielo, que huyeron delante de la presencia de Dios. Entonces está hablando del tiempo viejo, de la manifestación satánica en tiempo de la ley. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 21:1 dice esto, escuchen: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, hablando de tiempo de condenación, y el mar ya no existe más. ¿Y el mar qué representa? No. La ley. El mar representa la ley, ya no existe más, ya pasó la ley, eso es lo que está diciendo. Y vi, después vamos a tocar distintas referencias, y vi a los muertos y grandes y pequeños que estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Vi a los muertos. ¿Por qué habla de los muertos? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces dice, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. A ver, los libros, ¿a qué se refieren? Esto ya lo había enseñado. Los libros se refieren a los distintos profetas. Los distintos profetas, Jeremías, Isaías, están todos los libros de eso. Y dice, en cuanto a tiempo pasado. Y el libro fue abierto. ¿Cuál era el libro de la vida? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dice que traía el Evangelio, buenas y nuevas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, o sea, según el conjunto. Dice acá, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces vemos acá como si uno vemos que actuaba correctamente según la ley y estaba esperando la venida del Mesías, vivía una vida recta, justa, piadosa, vamos a decirlo como se manejaba ese lenguaje en ese tiempo, entonces vemos que iba a recibir la salvación. En cambio los otros, los que eran malvados, los que eran incrédulos, los que actuaban con hipocresía, iban a recibir la condenación. Ahora, entendamos esto, 20:13. Y el mar entregó sus muertos que había en él, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y bueno, acá en el 15, que es lo importante, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Inscrito en el libro de la vida. El que no cree, esto está diciendo, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces este es el libro de la vida. ¿Por qué? Porque
Él viene a traer vida, viene a traer liberación, viene a traer salvación. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este es el tiempo que está hablando del día del juicio. Unos recibieron condenación y otros recibieron la resurrección o cuerpo de gloria. Ahora nos dice en Juan 11:25, dice esto: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque esté muerto, como dice otra versión, vivirá. Vieron que en cada lugar hay diferentes formas de poner esas palabras clave. Aunque esté muerto, dice, vivirá. O aunque muera, vivirá. Y en este sentido, aunque esté muerto, para mí es la más exacta. ¿Por qué? Porque dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y nosotros, como estamos muertos en delito y pecado, entonces necesitamos vivir. En ese sentido, de recibir la liberación, el gozo, la paz, la alegría, la paciencia, la benignidad de ese Espíritu de Dios que vive en nosotros. Porque el espíritu de muerte y condenación es el pecado. Y esa es la esencia satánica. Pero la manifestación o la esencia de Dios, ¿qué es? Vida. En mí tendréis vida. ¿Por qué? Porque la vida se trata del gozo, la paz, la alegría. Entonces dice así la palabra en Mateo 24:35. Mateo 24:35 nos dice esto, algo parecido también, y dice: el cielo y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra no pasará. O como dice la otra versión: cielo y tierra van a pasar o podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Pasa el tiempo de la ley, cielo viejo, tierra vieja, y queda el tiempo nuevo, o el Evangelio de Jesucristo, dice, mas mi palabra no pasará. Por eso vemos que la misma palabra dice pacto eterno, porque según la palabra de Jesucristo, hoy somos juzgados, hoy recibimos nuestro premio, nuestro descanso, nuestro galardón o nuestra condenación. Y entonces dice: cielo y tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Y vuelvo a recalcar esto, dice la palabra: si lo que perece tuvo gloria, ese tiempo pasado, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea que mis palabras no van a pasar, van a ser eternas. Siempre va a juzgar por el pacto de Jesucristo. Y entonces eso es lo que va a permanecer. Ahora dice así la palabra en segunda de Pedro, nos dice algo parecido. Yo lo voy a leer, no le voy a dar mucha, digamos, profundidad, pero dice así en el 3:7. Segunda de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Vemos, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vemos, los cielos y la tierra que ahora existe. Se está tirando un tiempo para atrás, Pedro. Y dice, están reservados, dice, guardados para el fuego en el día de gran juicio. Entonces, vamos a ser probados, como dice la misma palabra, y ese fuego del día de gran juicio, unos van a recibir condenación y otros van a recibir liberación. Pero acá lo notable es que, por ejemplo, cuando dice guardados para el fuego del día del gran juicio, vemos una palabra clave también en la Biblia cuando encontramos que dice que vamos a ser probados, dice, van a ser probados. Y si la obra de tal persona se quemare, dice, recibirá condenación, pero si permaneciere, dice, recibirá su galardón. Entonces, madera, heno, hojarascas, ¿qué van a pasar? Como dice la palabra, van a ser quemados, pero el oro, la plata, ahí como lo va describiendo con metales, vemos que eso no. Entonces eso es lo que va a permanecer. Entonces, así también comparando la vida del ser humano, comparando la vida del hombre, que lo va a probar por fuego, como dice en 1 de Pedro 1:6, dice que aunque probada por fuego, vamos a leerlo, 1 de Pedro
Primera de Pedro, si no me equivoco es Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1.6, ¿qué dice? 1.5, lean 1.5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo postrero. Y segunda de Pedro 1.6, segunda de Pedro entonces. Al conocimiento, dominio propio. Ahora voy. Primera de Pedro 1. Bueno, yo le voy a decir memoria, que dice la fe, dice, aunque probada por fuego, dice la palabra, sea hallada en alabanza, mucho más precioso que el oro, dice, sea hallada en alabanza. Entonces la fe nuestra, que decimos tener, se prueba por fuego. Entonces en la hora de las pruebas ahí se ve si realmente tenemos fe o no tenemos fe. ¿Por qué? Porque cuando viene y se prueba, digamos, en la misma prueba que estamos pasando, uno abandona el camino, ya no pide perdón, ya no va confesando el pecado, ya no va batallando contra Satanás, si lo podemos decir así. Entonces, vamos a recibir nuestro mismo tormento. Pero si nosotros vamos combatiendo, vamos declarando el pecado, vamos confesando, vamos pidiendo perdón, vamos permitiendo que el Señor haga la obra en nuestra vida, entonces vamos a recibir en sí la liberación. Entonces esa es nuestra manera de batallar, pidiendo perdón, confesando que necesitamos el perdón en cada momento, en cada instante, cuando estamos sucumbiendo, cuando estamos pasando momentos duros, necesitamos el perdón de Dios para que Él haga la obra, porque son cosas que se nos escapan de nuestras manos. Muchas cosas queremos gobernar, queremos manejar, y estamos tranquilos muchas veces cuando no sean situaciones malas en nuestra vida. Pero cuando viene el momento de la prueba, ahí realmente eso, si es que tenemos fe a la palabra, nos obliga a pedir perdón, a la dependencia del Señor, a decirle: Señor, yo no puedo, esta situación es ingobernable para mí, vos solamente podés acomodar. Hay cosas que no, ni por más que estén en nuestra decisión no la podemos torcer, porque son las pruebas que Dios permite, y esas son pruebas de fuego, como dice acá la palabra. Y dice en el 3.9 de segunda de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos acá la palabra, que el Señor no retarda la promesa, como muchos la tienen por tardanza. Entonces había una promesa ¿de qué? Del Mesías, del Salvador que iba a venir, y muchos la tenían por tardanza, como dice acá la palabra, pero dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno esté en condenación o reciba condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, dice. Y en esta segunda parte dice: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas, estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosamente en nuestra manera de vivir? Y vemos acá, le hace una pregunta. ¿Por qué? Porque esos elementos van a ser deshechos, esas cosas, como dicen, han de ser deshechas, que va a pasar su tiempo. Entonces va a venir un tiempo de condenación, como dice acá la palabra. ¿Cómo usted no, dice, no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, como esperando la venida, y ustedes lleven a la comparación de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Entonces, uno se está preparando, uno tiene todo listo para recibir cuando dice el novio va a aparecer, pero otras no. Entonces, vemos que así exige una preparación en este tiempo, exigía una preparación, una limpieza, una manera santa y piadosa de vivir según lo que requería la ley. Entonces ellos presentaban sacrificio, ellos tratan de cumplir la palabra de la ley, todo, cada uno de los puntos. ¿Para qué? Para que cuando venga el Mesías, ellos puedan recibir la salvación. Este es el contexto. Pero dice en el 12, que es lo que quiero explicar, y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Vemos acá, serán deshechos. ¿Ustedes se creen que por ejemplo, en una segunda venida, si vamos a hablar tan literalmente como va a acontecer, que va a pasar el cielo, va a haber un cielo nuevo, que va a pasar el cielo viejo? ¿Cómo será que va a pasar? Y ahora la pregunta más importante, porque eso podría cambiar. Póngale así. Pero la tierra vieja, ahora va a haber una tierra nueva, de repente. O sea, estamos viviendo, pero de repente hay una tierra nueva, todas las casas quedan iguales, estamos nosotros viviendo sin morir. O sea, es algo ilógico, es tan literal muchas veces como se toma la palabra, que pierde el sentido en sí de lo que se está enseñando. Entonces, ahí al tomarlo literal es cuando caemos en una locura, ¿no?, de interpretación. Cielo viejo, tierra vieja. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque muchos predican que los animales van a hablar, que los animales en ese tiempo van a ser ¿qué? Mansos, dice. El niño, dice, jugará con la serpiente. Pero todo tiene un lenguaje espiritual eso. Entonces, una parte la toman, sí, en un sentido literal, y otra parte, yo no sé si lo lleva esto de cielo viejo, tierra vieja. Entonces, en el sentido que va a haber otro cielo nuevo, de repente va a desaparecer este cielo, va a haber otro universo o otro cielo nuevo. De repente, va a desaparecer esta tierra, y nosotros ¿cómo vamos a recibir juicios? ¿Y cómo va a estar, póngale, nuestra casa, nuestra iglesia en pie para recibir el juicio si ya desapareció? Entonces, ¿qué tuvimos? ¿Un segundo para edificar otra vez? Entonces es algo ilógico totalmente, como se interpreta el Apocalipsis en la mayoría de la doctrina. Y dice acá la palabra, pero nosotros esperamos, según sus promesas, dice, cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva, según sus promesas. Entonces está hablando de un nuevo tiempo, un tiempo de la manifestación del reino de Dios, según sus promesas, porque, como dice la palabra, fiel es Dios el que prometió. Entonces, en este sentido, había una promesa de un Mesías, de un libertador, que iba a pagar el precio por nosotros, el sacrificio por nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Para darnos salvación. Ahora vamos a 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Y algunos te dicen, y bueno, por la fe, que todo puede pasar. Y bueno, si lo llevamos así, vamos a interpretar cualquier cosa. Yo a veces, la verdad que digo, bueno, si estaré en un debate en sí, yo les preguntaría estas cosas, más que entrar en una discusión. Si pueden encontrar un sentido así, porque lo que se habla muchas veces, nos abocamos tanto a la fe que terminamos delirando, hablando locura la mayoría. Dice así la palabra en 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, hablando de la venida del Señor, la cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y pondrá en manifiesto los designios o los deseos del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Vemos, cada uno lo que tiene en su corazón. Y en ese sentido, unos tenían fe
y otros no creían. Otros decían, no es un Cristo, no es el Cristo, es un impostor. Este blasfema, este se dice ser hijo de Dios. Entonces se va a manifestar lo que cada uno cree y cada uno va a recibir su alabanza de parte de Dios. Y está hablando tiempo de juicio. Ese es el tiempo de juicio. Ahora en 2 Corintios dice algo parecido también con el tiempo de juicio. Porque dice así la palabra, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y hay gente que yo la verdad que a veces no lo entiendo. Cuando dice el juicio gran trono blanco, tribunal de Cristo, está hablando de una misma cosa y te lo intenta separar. Yo no entiendo. La verdad que a veces me saco de sí, digo, no puede hablar tanta estupideces juntas. Tanta estupideces juntas. Cuando empieza a hablar de la estratosfera, de los cielos, del primer cielo, segundo, y hasta acá, hasta este nivel, y de lo recóndito de las estrellas, y empiezan, se quieren hacer los sabios, y empiezan a hablar hasta un poco más de astronomía, y queda ridículo porque en sí no entienden del tema, y van dando cualquier explicación que no tiene fundamento, no tiene sentido, y dice así la palabra, porque debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, o sea, según el libro de la vida. Esto está diciendo, para que cada uno reciba, dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. ¿En el cuerpo de qué? ¿En el cuerpo de qué? Esto lo enseñó mi mamá, en el cuerpo de pecado. Estando en tiempo de pecado, en el tiempo de la ley. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, dice, para que cada uno reciba, dice, o sea recompensado por sus hechos, por sus obras, estando en el cuerpo, tiempo de la ley, porque estaba reinando el pecado ahí, cuerpo de pecado, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces está hablando de un cuerpo de pecado y después vamos a recibir el qué. Nuestros cuerpos serán transformados, dice, a cuerpo de gloria, dice la palabra. Entonces, cuerpo de pecado o cuerpo de gloria. El que cree. Otros, estando en el cuerpo de pecado, no creyeron. Entonces, no recibieron al Mesías como Salvador, al Jesucristo. Entonces, vemos que recibieron ¿qué? Condenación. O estaban mismo condenados, como dice, el que no cree ya ha sido condenado, ya está en condena. Y sigue en condena, en condenación, apartado de Dios. No recibe liberación. Entonces, apartado totalmente. Tal vez se manifestaba un tiempo con ellos, pero no pasaban a ser hijos de Dios. Nueva criatura, la esencia de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y ahora ya tenemos en sí ese reflejo o ese parecido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos pidiendo perdón ¿para qué? Para tener su misma esencia. Entonces vemos que tal vez en un tiempo se manifestó con ellos, pero después ya deja de manifestarse. Entonces, ¿por qué? Porque no creyeron en sí. Ahora dice Mateo 13:24. Mateo 13:24 dice esto. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la semilla en su campo. Esto es lo que estábamos tocando ayer. Sembró la semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y vemos que dice, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció la cizaña también. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? La buena semilla, que es la palabra de Dios. ¿De dónde pues tiene cizaña? Si deberían ser todos salvos por la palabra de Dios, deberían creer todos, pero salió cizaña en vez de salir trigo, o salió trigo, pero también la cizaña. Y le dijo, un enemigo ha hecho esto, por Satanás. Y los siervos dijeron, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pero esto es lo importante. En el 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega, hasta la cosecha, hasta el tiempo de recoger. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Esto es lo que recibieron condenación. Los fariseos, saduceos, todos los que no creyeron, rechazaron al Cristo como Salvador, cizaña. Pero recoger el trigo en mi granero, ponerlo en mi presencia. Entonces es el tiempo de juicio. Unos recibieron salvación, unos recibieron liberación y otros siguieron en condenación. Entonces vemos cómo va hablando del juicio de distintas formas, va tocando. Y esto es lo que tenemos que ir entendiendo, que ese juicio se produjo en la cruz del Calvario. Vemos cada uno, el que creyó a vida eterna y el que no creyó a condenación en un sentido figurado, no tiene parte con Dios, o sea, no recibe liberación. Pero nosotros, los que vamos pidiendo perdón, creemos que su perdón nos liberta y vamos confesando nuestros pecados, las manifestaciones, porque de esta manera nosotros peleamos en nuestra mente para recibir, ¿qué? La liberación, esencia de Dios, y aferrarnos más y más a esa vida eterna, a esa vida o a ese tiempo nuevo de sentir la manifestación de Dios. Bueno, seguimos otro día, amén.